Hola, buen día. Vamos a presentar la sesión titulada Sensibilización a la modificación del acuerdo de equivalencias. En esta ponencia únicamente se va a enfocar a registro sanitario de medicamentos. Esta presentación es respecto al acuerdo de equivalencias que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2025. El contenido de la presentación es revisar los siguientes capítulos del acuerdo de equivalencia. Capítulo 1, disposiciones generales. Capítulo 2, criterios generales para la utilización y reconocimiento de las decisiones de autoridades regulatorias de referencia y del programa de precalificación de la Organización Mundial de la Salud. Capítulo 3, criterios para medicamentos. Capítulo 1, disposiciones generales. El artículo 1 del acuerdo indica el objetivo del mismo, que es establecer las disposiciones que debe observar la COFEPRIS para reconocer las decisiones de otras autoridades regulatorias de referencia y del programa de precalificación de medicamentos de la OMS para el registro sanitario y el ciclo de vida de los insumos para la salud, así como establecer los mecanismos para la importación de insumos para la salud destinados exclusivamente para la atención de enfermedades emergentes, desatendidas o en casos de emergencia nacional. El artículo 2 establece el alcance del acuerdo. Las disposiciones del acuerdo son aplicables a medicamentos clasificados como moléculas nuevas conforme al artículo 2, fracción 15 del Reglamento de Insumos para la Salud de Síntesis Química, para medicamentos genéricos, para medicamentos biotecnológicos innovadores y para biotecnológicos biocomparables. El acuerdo también aplica para dispositivos médicos, pero como he mencionado anteriormente, esta presentación únicamente se va a enfocar a las disposiciones aplicables a registro sanitario de medicamentos. El artículo 3 contiene diversas definiciones necesarias para entender el acuerdo. La más relevante es reliance, o la utilización de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones, que se define como el acto por el cual la autoridad regulatoria de una jurisdicción toma en cuenta y da un peso considerable a las evaluaciones realizadas por otra autoridad regulatoria o institución confiable o a cualquier otra información confiable para tomar su propia decisión. La autoridad que recurre a las decisiones de otras autoridades sigue siendo responsable de las decisiones adoptadas y debe rendir cuentas de ellas, incluso cuando se basa en las decisiones, evaluaciones e información de otros. Esta definición está alineada a la publicada por la Organización Mundial de la Salud en el documento titulado Buenas Prácticas de Reliance. Capítulo 2, criterios generales para la utilización y reconocimiento de las decisiones de autoridades regulatorias de referencia y del programa de precalificación de la Organización Mundial de la Salud. El artículo 4 establece que la COFEPRIS adoptará las buenas prácticas de reliance emitidas por la OMS para considerar las decisiones realizadas por alguna autoridad regulatoria de referencia para que se reconozca que los requisitos, pruebas, procedimientos de evaluación y demás requerimientos que éstas solicitan para permitir en sus respectivos países la venta, distribución y uso de los insumos son equivalentes a los que la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud y demás disposiciones aplicables exigen para garantizar la calidad, seguridad, eficacia y desempeño que deben satisfacer para obtener su registro sanitario en el país. Esto se encuentra alineado al artículo 161 bis del Reglamento de Insumos para la Salud, en el que se basa la publicación de los acuerdos de equivalencia. Como mencioné anteriormente, el documento Buenas Prácticas de Reliance fue publicado por la Organización Mundial de la Salud en 2021 y actualmente se cuenta con la publicación al español titulado Buenas Prácticas de Utilización de Decisiones Regulatorias de otras jurisdicciones en la regulación de productos médicos, principios y consideraciones de alto nivel. Esta publicación la realizó la OPS y ambas están disponibles en los sitios oficiales para su consulta. Este documento, sus principales secciones son conceptos clave, los principios de las buenas prácticas de Reliance y los aspectos que deben tenerse en cuenta. En cuanto a los principios de las buenas prácticas de Reliance, estos son universalidad, soberanía en la toma de decisiones, transparencia, respeto a los fundamentos legales nacionales y regionales, coherencia y competencia. El artículo 5 del acuerdo establece que la COFEPRIS, en el proceso de evaluación de solicitudes de registro sanitario, considerará las decisiones regulatorias de autoridades regulatorias de referencia y las evaluaciones realizadas por el programa de precalificación de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud,
cuyos requisitos para permitir en sus respectivos países la venta, distribución y uso de insumos a los que se refiere el Reglamento de Insumos para la Salud sean equivalentes a los establecidos en los artículos de la Ley General de Salud y el Reglamento de Insumos para la Salud aplicables para la obtención de un registro sanitario y demás disposiciones jurídicas y técnicas que resulten aplicables en la materia. El artículo 6 indica que la solicitud de registro sanitario deberá presentarse a través del homoclave de trámite correspondiente, señalando por escrito que se solicita al amparo del presente ordenamiento, con la información legal y técnica completa que aplique según la clasificación del insumo para la salud objeto de la solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas vigentes aplicables, incluyendo las establecidas en este acuerdo. En este sentido, este artículo contiene la misma disposición que actualmente está vigente en el acuerdo publicado en enero de 2020 y modificado en junio de 2021. Por lo tanto, las solicitudes ingresadas al amparo de este acuerdo deberán realizar el mismo mecanismo para manifestar que se quieren apegar a este acuerdo. El artículo 7 señala que las decisiones regulatorias que tome la COFEPRIS estarán basadas en la gestión de riesgo, así como en las decisiones y evaluaciones realizadas por autoridades regulatorias de referencia y por el Programa de Precalificación de Medicamentos de la OMS, que aseguren la calidad, seguridad y eficacia de los insumos para la salud. La utilización y reconocimiento de estas decisiones podrán aplicar de manera parcial o completa al proceso de autorización del registro sanitario, conforme lo señala el artículo 8, que a su vez indica que la decisión sobre las solicitudes de registro sanitario presentadas al amparo del acuerdo de equivalencia es competencia exclusiva de la COFEPRIS y las decisiones y condiciones aprobadas por la autoridad regulatoria de referencia no son vinculantes. Esto se encuentra apegado al principio de las buenas prácticas de Reliance, soberanía en la toma de decisiones. Las siguientes disposiciones se encuentran apegadas a las buenas prácticas de Reliance y no habían sido incluidas en los acuerdos anteriormente publicados. La primera se encuentra establecida en el artículo 9, que indica que las autorizaciones emitidas por autoridades regulatorias de referencia deben haber sido sometidas a una revisión completa, independiente, ejecutada por dicha autoridad. Es decir, estas autorizaciones deben haber sido obtenidas por una aprobación ordinaria y por lo tanto se señala que no se pueden utilizar para respaldar una solicitud de autorización aprobaciones obtenidas por un proceso distinto al ordinario. En este artículo se dan algunos ejemplos de este tipo de aprobaciones, como aprobación acelerada, aprobación condicionada, autorización por emergencia, aprobación por orden judicial o cualquier esquema de evaluación diferente a la vía de aprobación ordinaria. El artículo 10 señala que el titular del registro sanitario o su representante legal en México deberá solicitar los cambios realizados posteriores a la autorización emitida por la autoridad regulatoria de referencia para asegurar la igualdad de las condiciones de calidad de los insumos para la salud durante su ciclo de vida, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas vigentes que resulten aplicables. Esto se encuentra alineado a lo señalado en las buenas prácticas de Reliance, específicamente en la sección 5.3, enfoque del ciclo de vida, que indica que es primordial garantizar la igualdad del producto para utilizar mecanismos de Reliance y así evitar la situación en la que se acepten modificaciones diferentes en el país de origen y en el país receptor con el transcurso del tiempo. El artículo 11 establece que los medicamentos para los que se solicite registro sanitario al amparo del acuerdo de equivalencias deben tener características básicas, esenciales, idénticas a las autorizadas por la autoridad regulatoria de referencia. Es decir, se debe demostrar la igualdad del producto respecto al autorizado por la autoridad regulatoria de referencia. Todos los aspectos relevantes, incluidos los relacionados con su calidad y componentes, serán considerados para verificar que el producto es igual al aprobado por la autoridad regulatoria de referencia. Por otra parte, también señala que deben ser iguales los resultados de los estudios de calidad, seguridad y eficacia presentados en la solicitud del registro sanitario. Estas disposiciones están acorde a la sección 7.15 del documento Buenas Prácticas de Reliance, titulado Igualdad de un producto en diferentes jurisdicciones.
ya que indica que un aspecto primordial para la utilización de Reliance es comprobar la igualdad de un producto médico en diferentes jurisdicciones. Y por otra parte, que la función del fabricante es esencial para confirmar la igualdad del producto y también para proporcionar la misma documentación a diferentes autoridades reguladoras nacionales, con excepción de información adicional específica de cada país presentada para su revisión. El artículo 12 indica que cuando el insumo para la salud se encuentra autorizado por más de una autoridad regulatoria de referencia, el solicitante someterá una sola autorización de comercialización que será tomada como referencia para la evaluación de la solicitud de registro sanitario, y en función de esta se debe presentar la documentación correspondiente. Es decir, únicamente se debe presentar una autorización de la autoridad reguladora de referencia que quieren que solicitan que se tome como base para la evaluación realizada por COFEPRIS, y a su vez el expediente debe contener la información que fue evaluada por esta misma autoridad. El artículo 3 indica que cuando el insumo para la salud y el expediente de solicitud de registro sanitario cumplan con los requisitos establecidos en este acuerdo, la solicitud será evaluada mediante una vía regulatoria abreviada. Ahora comenzaremos con el capítulo 3, criterios para medicamentos. El artículo 14 establece que las autoridades regulatorias de referencia a las que la COFEPRIS reconocerá en sus decisiones regulatorias para medicamentos son los miembros fundadores ICH o miembros reguladores permanentes. Las autoridades listadas por la OMS, WLA por sus siglas en inglés, incluidas en el listado de WLA, con la función de autorización de registro y comercialización para medicamentos, y las autoridades regulatorias nacionales de referencia regional de la OPS. Perdón. Bien, para el caso de medicamentos genéricos, también pueden ser presentadas las evaluaciones realizadas por la OMS a través de su programa de precalificación de medicamentos. ¿Cómo? Quitar esto. No se puede. Ah, okay. Bien, para el caso de los miembros fundadores ICH o miembros reguladores permanentes, el artículo 3 en la fracción 13 indica que los miembros fundadores ICH son la Comisión Europea de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, también representado por la Dirección de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos. Los miembros reguladores permanentes ICH son el Ministerio de Salud de Canadá y la Agencia Suiza para Productos Terapéuticos, Swissmedic. Esto se encuentra acorde a lo indicado en la página de ICH. Para el caso de las autoridades listadas por la OMS, WLA por sus siglas en inglés, estas se encuentran incluidas en el listado WLA, el cual se puede consultar en la página oficial de la OMS en el apartado de autoridades listadas por la OMS. En este apartado se puede descargar la versión más reciente del listado de autoridades enlistadas por la OMS, ya que este listado se actualiza regularmente. En la columna número 5 se pueden encontrar las funciones listadas para cada autoridad reguladora. En este caso, para este acuerdo de equivalencia, la función relevante es la de autorización de registro y comercialización. Como lo señala el acuerdo, las autoridades reguladoras de referencia serán aquellas que cuenten con esta función listada. Las autoridades regulatorias nacionales de referencia regional se encuentran descritas en el artículo 3, fracción cuarta, que indica que estas autoridades de referencia son ANMAT, ANVISA, INVIMA, SECMED, ISP y la FDA de los Estados Unidos, así como Health Canada. Para las evaluaciones realizadas por la OMS a través del programa de precalificación de medicamentos, que pueden ser utilizadas para solicitudes de medicamentos genéricos, estas se pueden encontrar en el apartado específico de precalificación del sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud. En la liga que se encuentra referenciada en el acuerdo de equivalencias, se puede descargar el listado de los
medicamentos que se encuentran con precalificación vigente de la OMS. Ahora, el artículo 15 establece que la autorización de comercialización otorgada por alguna autoridad regulatoria de referencia deberá haber sido emitida por un plazo de 5 años para genéricos o biotecnológicos biocomparables o 3 años para moléculas nuevas o biotecnológicos innovadores a partir de la fecha de autorización de comercialización. El medicamento debe comercializarse actualmente en el país o región que emitió dicho documento. El artículo 16 indica que el solicitante deberá declarar bajo protesta de decir verdad que el medicamento o su uso previsto no presentan alertas o advertencias especiales por parte de otras ARN o la OMS, ni tampoco ha sido retirado del mercado en cualquier país por motivos de seguridad y eficacia. El artículo 17 establece que el uso previsto del medicamento, la concentración, forma farmacéutica, fórmula cual y cuantitativa, sitios de fabricación de fármaco y medicamento y de acondicionamiento primario, así como procesos y controles, especificaciones de fármaco y producto terminado tanto de liberación como de estabilidad, y los sistemas contenedor-cierre deben ser iguales a los evaluados y a los actualmente aprobados por la autoridad regulatoria de referencia. Para el caso de medicamentos precalificados por la OMS, los sitios de fabricación de fármaco y medicamentos solicitados deben ser exclusivamente los sitios indicados en la lista de medicamentos precalificados vigente en el momento de la evaluación que se publica en el sitio web de la OMS. Por otra parte, el acuerdo indica que se podrán solicitar sitios de acondicionamiento secundario distintos a los aprobados por la autoridad regulatoria de referencia, siempre y cuando se presente la documentación legal correspondiente al sitio solicitado. En relación a esto, el artículo 18 indica que cuando existan cambios en los aspectos de calidad del medicamento en los sitios de fabricación o de acondicionamiento primario con respecto a los aprobados por la autoridad regulatoria de referencia o que se requieran sitios de fabricación adicionales, la solicitud de registro sanitario no podrá realizarse al amparo del presente acuerdo. El artículo 19 establece que el expediente se debe presentar en formato CTD alineado con la guía ICH-M4 de conformidad con las disposiciones establecidas en la guía para estructurar el expediente conforme al documento técnico común para la presentación de las solicitudes de registro sanitario y modificaciones a las condiciones de registro de medicamentos y productos biológicos que se encuentra publicada en el sitio oficial de la COFEPRIS. En este caso, la guía ICH-M4 indica que el módulo 1 no es parte del CTD, ya que en este módulo se presenta la información administrativa legal que cada país solicita con base a su legislación, mientras que los módulos 2 a 5 son los que conforman el CTD y por lo tanto la guía ICH-M4 indica la organización general de estos módulos. Por lo tanto, para el caso del módulo 1, este se debe estructurar conforme lo indica la guía publicada por COFEPRIS. Asimismo, para el caso del módulo 3, la sección 3.2R se debe presentar conforme a las indicaciones de esta guía. La fracción 1 de este artículo indica que en el módulo 1 se debe presentar la documentación administrativa legal establecida en la legislación nacional aplicable al tipo de solicitud y de acuerdo a la clasificación del medicamento, incluyendo la documentación adicional que se lista a continuación. Inciso A, la autorización de comercialización o documento equivalente otorgado por alguna de las autoridades regulatorias de referencia. Se debe presentar la aprobación inicial y hasta un máximo de 3 autorizaciones posteriores a la aprobación, exceptuando aquellas que sean de carácter administrativo y que deben ser otorgadas por la misma autoridad regulatoria de referencia. Para el caso de medicamentos genéricos precalificados por la OMS, se debe presentar el número de referencia otorgado por la OMS, fecha de precalificación y enlace electrónico a la lista de medicamentos precalificados albergada en el sitio web de la OMS. En este caso, la guía publicada por la COFEPRIS indica que esta información se presenta en la sección 1.21 Acuerdos de equivalencia. Específicamente para solicitudes realizadas con base a la precalificación de la OMS, se debe presentar la información en 1.21.6 y para las autoridades regulatorias de referencia deberá presentarse en la sección 1.21.7 Otros acuerdos. El inciso B indica que se debe de presentar el resumen de las características del producto, información para prescribir o documento equivalente e instructivo cuando aplique, aprobados por la autoridad regulatoria de referencia.
Cuando estén escritos en un idioma distinto al español o al inglés, se debe presentar la traducción al español realizada por perito traductor autorizado. En este caso, la guía publicada por la COFEPRIS indica que esta información se debe colocar en la sección 1.4.5, resumen de las características del producto, información para prescribir o documento equivalente para autorizado por la ARN. El inciso C indica que los proyectos de la IPP deben contener los datos establecidos en el artículo 42 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. Sin embargo, la información contenida en las mismas debe cumplir con las siguientes disposiciones. Medicamentos clasificados como molécula nueva y biotecnológicos innovadores, la IPP debe corresponder a la información aprobada por la autoridad regulatoria de referencia en el resumen de características del producto, IPP o documento equivalente. Para el caso de medicamentos genéricos, esta información para prescribir debe estar conforme a la información aprobada para el medicamento de referencia designado por la COFEPRIS. Si bien los proyectos de información para prescribir es un requisito para cualquier solicitud de registro sanitario, en este caso se hacen algunas precisiones respecto al contenido de estos. La fracción 2 de este artículo indica que en los módulos 2 al 5 del CTD se debe presentar la información técnica actualizada que fue evaluada por la autoridad regulatoria de referencia, con las siguientes consideraciones. En la sección 3.2R, información regional, de acuerdo a la guía ICH M4Q, se debe presentar la información adicional sobre fármaco y medicamento requerida por la Autoridad Regulatoria Nacional. Por lo tanto, en esta sección se debe presentar la información conforme a las disposiciones que emite la Secretaría, que se encuentran en la guía para estructurar el expediente en formato CTD publicada por la COFEPRIS, que indica cómo se debe estructurar esta sección. Esto se encuentra en apego a la sección 7.1.5 de las buenas prácticas de Reliance, igualdad de un producto en diferentes jurisdicciones, que como anteriormente se mencionó, indica que el fabricante, además de confirmar la igualdad de un producto, también debe proporcionar la misma documentación a diferentes autoridades reguladoras nacionales, con excepción de la información adicional específica de cada país presentada para su revisión. En este sentido, el inciso B establece que en la sección 3.2P8, estabilidad, se debe presentar la información técnica necesaria para demostrar la estabilidad del medicamento conforme a la norma oficial mexicana de estabilidad de medicamentos vigente. Y para el caso de solicitudes de registro sanitario de medicamentos genéricos, los estudios de intercambiabilidad deben corresponder con el tipo de prueba de intercambiabilidad publicada en el Diario Oficial de la Federación. Estos estudios deben de ser realizados de acuerdo a las disposiciones de la norma oficial mexicana vigente y otras disposiciones aplicables. Esto, a su vez, se encuentra alineado con el principio de buenas prácticas de Reliance respecto a los fundamentos legales nacionales y regionales. Derivado que el artículo anterior establece que la información a presentar debe ser la misma que la que se presentó a la autoridad regulatoria de referencia y que el certificado de idoneidad a la monografía de la farmacopea europea emitido por EDQM es aceptado por Estados miembros de la Unión Europea, así como por otras autoridades regulatorias nacionales, por ejemplo, Health Canada y la autoridad reguladora de Singapur, que a su vez también son autoridades reguladoras de referencia con base en este acuerdo de equivalencia. Este certificado también es aceptado en el programa de precalificación de la OMS. Por lo tanto, se estableció que en el artículo 20 dar lugar a que para fármacos de síntesis química y aditivos, en el módulo 3 del CTD se podrá referenciar a un certificado de adecuabilidad otorgado por EDQM. Para este caso, se debe presentar la versión válida más reciente del certificado de adecuabilidad con todos sus anexos. El certificado de adecuabilidad debe contener la autorización del titular del CEP en la sección declaración de acceso. Para el caso de el CEP en versión 2.0 se debe presentar la carta de acceso. Además, el artículo indica que la información de fármacos y aditivos se debe presentar conforme a las disposiciones que emita la Secretaría. Esto se debe a que el certificado de adecuabilidad puede sustituir algunas secciones para fármaco y aditivos. Para el caso de fármacos, sustituye principalmente las secciones del CTD relacionadas con fabricación y control de calidad.
Sin embargo, también este artículo hace la precisión que este certificado de idoneidad en ningún caso podrá sustituir los certificados de buenas prácticas de fabricación, el control analítico, que consiste en especificaciones, métodos analíticos y su validación, que debe llevar a cabo el fabricante del medicamento de acuerdo a los artículos 10 y 15 del Reglamento de Insumos para la Salud, así como los certificados analíticos emitidos por el fabricante del fármaco y medicamento que deben ser presentados en la sección 3.2.r del módulo 3. Esto también se encuentra en apego con lo indicado por EDQM en su sitio web oficial. Finalmente, el artículo 21 establece que la COFEPRIS tendrá un término máximo de 60 días hábiles para emitir la resolución correspondiente a las solicitudes de registro sanitario. Es importante también observar los artículos transitorios. El primero es que el presente acuerdo entrará en vigor a los 60 días hábiles de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El segundo establece que a la entrada en vigor del presente acuerdo se dejan sin efectos los acuerdos de equivalencia publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2020, así como su modificación publicada el 22 de junio de 2021. También deja sin efectos el acuerdo de equivalencia publicado el 29 de marzo de 2019, que está relacionado con la precalificación de medicamentos y vacunas de la Organización Mundial de la Salud. Por mi parte es todo y agradezco su atención.